Hola muchachos. Bueno, para la primera pregunta sobre el video nos dicen, bueno, ¿y qué es fuerza? Entonces, recordemos, en el video, ¿qué pasaba? Inicialmente se empuja cualquier cuerpo y miremos qué pasa con la velocidad. Inicialmente este cuerpo, ¿a qué velocidad está? A una velocidad de 0 metros sobre segundo. Si yo lo empujo desde una posición llamada posición inicial, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente se va a desplazar. También, ¿qué pasa con su velocidad? Pues aumenta, ¿no? Luego disminuye por causa de la fricción, pero inicialmente, ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad aumenta. Es decir que, por ejemplo, en este punto, cuando el cuerpo se está moviendo más o menos por este punto, la velocidad obviamente es diferente de 0 metros sobre segundo. ¿Listo? Luego regresa a 0 metros sobre segundo por la fricción, que es una cosa que vamos a ver más adelante. Ahora, entonces, ¿qué es fuerza? Sencillamente fuerza es un empujón que hace, en este caso, que aumente la velocidad. Obviamente, acá está la velocidad 0 y acá vemos que va cada vez más rápido, lo que quiere decir que aumentó la velocidad. ¿Listo? Ese es uno de los casos. Existen 3 en realidad. Otro de los casos es ¿cuál? Que el objeto en realidad se esté moviendo y yo lo que hago es frenarlo. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Va con cierta velocidad y yo lo freno. Es decir, va con cierta velocidad, con un valor de velocidad diferente de 0. Pero cuando yo lo toco, es decir, cuando lo freno, pues llega hasta una velocidad igual a 0. Es decir, cambió la velocidad y disminuyó la velocidad. ¿Listo? Por último, está el caso donde está nuestro cuerpo y lo que yo hago es empujarlo. Entonces, fijémonos lo que sucede. Cuando lo empujo, inmediatamente, ¿qué pasa? Si yo le hago una fuerza que es perpendicular a su desplazamiento, si el desplazamiento es este, tendríamos que el desplazamiento debería ser así si no se le aplica ninguna fuerza. Pero en el momento en que yo le aplico una fuerza perpendicular, es decir, con un ángulo de 90 grados, ¿qué pasa con nuestro objeto? Ya no se desplaza de la misma manera, sino que inmediatamente toma otra dirección, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa con la velocidad? Va con una cierta velocidad en una dirección determinada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta puede ser nuestra velocidad. Y cuando es afectado por nuestra fuerza, inmediatamente la velocidad cambia de dirección. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué podemos decir que es fuerza? Por lo tanto, fuerza, ¿qué sería? Sería un empujón que hace que nuestra velocidad cambie. ¿De qué manera? Aumentando la velocidad o disminuyendo la velocidad, es decir, frenando el cuerpo, o cambiando la dirección de la velocidad. Y por tanto, para poder determinar si se está realizando una fuerza sobre un objeto, pues sencillamente tenemos que mirar si la velocidad se ve afectada. Es decir, si yo sé que este objeto va con una velocidad, supongamos, de 3 metros sobre segundo, y sé que se desplaza y puedo medir la velocidad acá y sé que la velocidad acá también es de 3 metros sobre segundo, pues no se vio afectado por ninguna fuerza porque su velocidad permaneció igual. De igual manera, ahora, ¿qué pasa? Que nuestro objeto inicialmente se está moviendo con una velocidad de 3 metros sobre segundo, pero que al final, por ejemplo, acá se quede quieto. ¿Qué pasó? Disminuyó la velocidad. Por lo tanto, ahí se aplicó una fuerza. Y es evidente, ¿no? Debe existir una fuerza que es una fuerza de fricción, algo que como que en las superficies hace que se detenga nuestro objeto.
¿Listo? Entonces, por lo tanto, se aplicó una fuerza y esa fuerza fue en dirección opuesta al movimiento. ¿Sí? Es decir, nuestra velocidad va en esa dirección, mientras que la fuerza va en dirección opuesta. ¿Sí? Ahora, el caso donde esté quieto. Aquí, nuestra velocidad es 0 metros sobre segundo. Y si yo lo muevo, lo empujo, aumenta la velocidad. Por lo tanto, se acelera el cuerpo. Eso quiere decir que la velocidad aumentó, ¿sí? Y cuando aumentó la velocidad, efectivamente, es debido a que se empujó, es decir, a que hubo una fuerza. Y pues la que ya vimos va hacia el objeto, y si yo lo empujo, cambia de dirección. Entonces, por lo tanto, ¿cómo se sabría si un objeto, si sobre un objeto se está realizando una fuerza? Pues sencillamente si existe un cambio en la velocidad. Tanto si se aumenta la velocidad, si se disminuye la velocidad o si cambia de dirección la velocidad. De acuerdo al video, la aceleración sencillamente es ese cambio de velocidad que sucede cuando se realiza una fuerza sobre un cuerpo. Entonces, recordemos que cambio corresponde al triangulito, al delta. Y que velocidad lo estamos escribiendo con la letra V, ¿sí? Y como es un vector, con una flecha. Ahora, ¿qué es la aceleración? La aceleración sencillamente se escribe con la letra A y la aceleración sencillamente es el cambio en la velocidad. ¿Cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo? ¿Sí? Al tiempo transcurrido, al cambio del tiempo. ¿Listo? Por lo tanto, esto sería algo así. Cambio en la velocidad con respecto al tiempo transcurrido o al cambio del tiempo. Entonces, por ejemplo, está este cuerpo y vamos a poner los datos para este cuerpo. Entonces, ¿cuánto es? Bueno, la velocidad. En este momento la velocidad es 0 metros sobre segundo. Ahora, ¿cuánto es el tiempo? Tiempo igual a 0 segundos. Imaginémonos que ponemos nuestro cronómetro y lo empujo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nos damos cuenta, aumenta la velocidad. Supongamos que yo tengo un medidor de velocidad y que cuando pasa por este punto, yo encuentro que la velocidad es de 10 metros sobre segundo y que de acá hasta acá ha pasado alrededor de un tiempo muy corto, más o menos 0.5 segundos, ¿sí? Todo esto lo estamos haciendo con suposiciones. Obviamente tendríamos que hacer las medidas, pero vamos a suponer que sucedió así. Entonces, ¿qué pasa? Inicialmente la velocidad era 0 y llegó hasta 10. ¿Cuánto cambió la velocidad? Pues la velocidad cambió en 10 metros sobre segundo, ¿sí? Esto se obtiene fácilmente restando 10 menos 0. 10 menos 0 pues da 10. Y ahora miremos qué pasa con el tiempo. ¿Cuánto tiempo transcurre? Pues de 0 a 0.5 segundos transcurre 0.5 segundos. Por lo tanto, nuestra aceleración nos está diciendo cuánto cambió la velocidad con respecto a cuánto cambió el tiempo. ¿Listo? Ahora, lo que hacemos sencillamente es dividir y obtener el valor de la aceleración. Entonces, lo que tenemos es sencillamente una división. Si hago esa división, obtenemos 20 metros sobre segundo sobre segundo. Entonces recordemos que esto, las unidades acá, se pueden solucionar, se pueden multiplicar. Entonces esto nos queda metros sobre segundo sobre 1. Uy, ya voy para el cielo. Y si hacemos la multiplicación, vamos a tener
sencillamente que nos da metros sobre segundo al cuadrado. Entonces nuestra unidad sencillamente quedará metros sobre segundo al cuadrado. Y esas son las unidades de aceleración. ¿Ok? Ahora miremos una variable. Yo lo hice acá haciendo una resta mental, pero también se puede hacer haciendo la resta y viendo cómo queda nuestra resta. Entonces, recordemos que el cambio de la velocidad es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí? Recordemos que los cambios siempre son el final menos el inicial. Entonces, la velocidad final, ¿cuánto es? La velocidad final es 10. Menos 0 metros sobre segundo, que era la velocidad inicial. Sobre el tiempo final. ¿Cuánto vale el tiempo final? 0.5 segundos. Menos 0 segundos. Por lo tanto, de aquí, ¿qué obtendremos? 10 menos 0, pues da 10. 0,5 menos 0 da 0,5. Y volvemos a tener el mismo resultado anterior. 10 metros sobre segundo sobre 0,5 segundos. Por lo tanto, esto nos da 20 metros sobre segundo, o sea, segundo al cuadrado. Y eso es todo. Esto es aceleración. Entonces, para la primera ley de Newton, vamos a mirar lo siguiente. Si yo tengo un cuerpo y ese cuerpo no es afectado por ninguna fuerza, acá nadie lo está afectando, pues el cuerpo va a permanecer en reposo. O si el cuerpo se está moviendo con cierta velocidad, va a permanecer con esa velocidad a menos de que una fuerza pues lo afecte, ¿sí? Entonces vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar que este cuerpo inicialmente lo vemos quieto, ¿sí? Está completamente quieto. Sin embargo, si nos ponemos a pensar y lo relacionamos con el movimiento de la Tierra, pues el objeto visto desde fuera de la Tierra se tiene que estar moviendo con la misma velocidad que se está moviendo la Tierra, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este objeto nosotros lo vemos quieto, desde fuera de la Tierra se ve en movimiento, pero no se ve que aumente o disminuye su velocidad. Es decir, no se ve que cada vez va más rápido, ni se ve que cada vez va más lento. Y esto lo veríamos igual fuera de la Tierra. Fuera de la Tierra veríamos que nuestro objeto se mueve con una velocidad constante. Porque la velocidad de la Tierra aproximadamente es una velocidad constante. Es una rapidez constante en realidad. Ahora, ¿qué pasa si yo le ejerzo una fuerza? Pues efectivamente el cuerpo cambia su velocidad. Y eso nos lleva a la segunda ley de Newton, que dice que la velocidad, el cambio en la velocidad, es debido a una fuerza. Es decir, toda fuerza produce una aceleración. Fuerzas producen aceleración. Y que eso también depende de la masa. Vamos a hacer este pequeño experimento. Utilizo un secador, una esfera de metal y una esfera de cristal. Entonces, voy a prender el ventilador y vamos a mirar qué pasa con las esferas. Entonces, evidentemente la masa de la esfera de metal es mucho mayor que la masa de nuestra esfera de cristal. Por lo tanto, es más difícil mover un cuerpo cuando tiene mayor cantidad de masa. Evidentemente, si tenemos una masa de mayor magnitud, es decir, que tiene mayor cantidad de átomos y que por tanto la cantidad, el valor de la masa es mayor, pues ese objeto va a ser más difícil de mover que otro que tenga un valor menor de masa. Por tanto, la segunda ley de Newton nos diría que la fuerza es igual o es proporcional más bien
que la fuerza es proporcional al cambio de la velocidad con respecto al tiempo, es decir, a la aceleración, ¿sí? Recordemos que la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al cambio del tiempo. Y también recordemos, o en el video vimos que la fuerza es directamente proporcional a la cantidad de masa, ¿sí? Entre mayor masa, yo debo hacer más fuerza para poder moverlo. Y de aquí podemos obtener una ecuación que nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, muchachos, con esto terminamos y con las explicaciones que se hicieron pueden sacar sus propias respuestas.